Bueno, como ya habíamos comentado, el día de hoy nos encontramos con Martín de la Cruz y Lilibet Vargas, el Team de la Cruz. Muy buenos días, Martín, Lili, buenos días. Buenos días, Eddie. Bienvenido a Team de la Cruz. Bienvenido a los chicos de Fuera de Juego. Martín, hace algunos años atrás también hicimos una entrevista contigo, nos mostraste algunos trofeos, pero el día de hoy nos gustaría que nos comentes cómo es este mundo del gimnasio, esta vida del gimnasio, del fisicoculturismo. Sí, Eddie, bueno, ya hace algunos años mucha agua ha pasado bajo el puente, muchas cosas se han dado, unos logros que hemos obtenido, hemos crecido en más de un sentido, en el sentido deportivo, en el sentido empresarial también, gracias a Dios. En el sentido personal, porque ahora, como ves, estoy acá con mi esposa. La primera entrevista fue solo, no me Así recuerdo. es. Ya, entonces, muchas cosas han pasado, cosas buenas, cosas positivas. Y estamos también a la expectativa de que sigan sucediendo cosas. Bueno, sigan sucediendo entre comillas porque somos nosotros quienes finalmente hacemos que suceda. Así es. Bueno, Martín, a ti un poco ya sabemos los eventos en que has participado. También, por ejemplo, eres 4 veces campeón sudamericano, 16 veces campeón nacional, top 7 en el Mundial Madrid, España 2009, top 4 en el Arnold Classic Amateur 2012 y top 4 también en Olimpia Amateur 2016. Estábamos comentando antes de comenzar la entrevista, Martín, en estos momentos te estás preparando para los eventos que se avecinan en este año. Sí, te cuento, yo tengo una mecánica de competencia un poco particular, ¿ya? No es muy similar a la de mis colegas, pero yo normalmente compito de un año a un año y medio y luego ya tomo un descanso o un receso competitivo, quiero decir, a veces prolongado de 6 meses, máximo un año, ya por motivos de salud podría decirse, porque necesito ese descanso, porque la competencia en sí, la preparación es muy estresante, muy desgastante, muy demandante, y sostener un ritmo continuo, parejo, año tras año, ciertamente es muy desgastante. Entonces, lo que hacemos es, ojo, no dejo de entrenar, sigo entrenando, sigo comiendo bien, pero ya el ritmo de competencia la detengo un poco, ya eso está planificado, ¿ya? Ha habido competencias interesantes que bueno, no hemos tenido el gusto de repente de abordarlas, como por ejemplo el Campeonato Nacional Selectivo de 2016, que logramos alzarnos con el triunfo absoluto, ¿ya? Cuando yo te menciono que es 16 o soy 16 veces campeón nacional, me refiero a campeón de una categoría, ¿no? Categoría de mi peso, de mi talla, listo, ese es mi logro. Pero un campeonato absoluto ya quiere decir que eres el campeón de campeones en ese evento. O sea, te enfrentaste a todos los campeones de todas las categorías y ganaste. Ese es el Campeonato Nacional Selectivo, ese es uno de los lauros que me estaban haciendo esquivos, y gracias a Dios y a un buen trabajo planificado lo pudimos conseguir. ¿Eso fue en el año 2016? Así es. En el año 2016. Laura, quizás contigo no hemos tenido el gusto de conocernos anteriormente, pero sabemos que eres campeona de la WFF y subcampeona también panamericana. Cuéntanos un poquito, ¿cómo así has logrado estos palmares que de verdad son muy significativos para todo nuestro Perú? Yo empecé a competir aquí en la IFBB. Mi primera competencia fue en Trujillo, donde pude ganar mi categoría y también el absoluto en el campeonato de Trujillo, es un campeonato nacional. Después de ahí competí aquí en Chimbote también y estuve con ese deseo de seguir compitiendo. Luego me convocaron desde la WFF para poder representar a Perú en Sudamérica. Y me pareció, wow, un sueño hecho realidad. Entonces me puse a entrenar ya a un nivel
ya internacional, de acuerdo a cómo te ven los jueces afuera, porque es distinto cómo es un juzgamiento nacional a un juzgamiento internacional, donde hay distintos países y representantes en el jurado de cada país. Entonces nos enfocamos en eso y gracias a Dios Martín estuvo en descanso en ese tiempo. Entonces él se enfocó en mi preparación y por eso es que pudimos lograr el campeonato sudamericano, campeona en mi categoría, medalla de oro. Y luego fuimos convocados al Panamericano en México, Celaya. Justamente una anécdota muy difícil para mí porque en ese tiempo los campeonatos eran había terremotos en México. Incluso yo perdí dos competencias, una competencia perdí en Piura por el fenómeno que hubo acá, las lluvias, los huaicos, no pude ir y yo ya me había preparado para la competencia. Igual en Arequipa me preparé y no había camino, tuvimos que caminar, me acuerdo que hicimos una odisea para poder llegar a competir en el Mister Perú en Arequipa y en Celaya. Mi preparación estaba a punto y yo dándolo todo y me dicen que hay terremoto en México, de repente no vamos. Y estaba recontra preocupada y solamente éramos dos representantes de Perú que íbamos a ir allá. Y gracias a Dios dijimos no, nos vamos porque yo me preparé hasta el último momento creyendo que sí iba a ir, pese a que me decían que no. Y fui, gracias a Dios pude obtener la medalla de plata, subcampeona panamericana y dejar el Perú bien en alto porque en los panamericanos el Perú no iba. Y cuando vieron a los dos peruanos que fueron se quedaron así como diciendo wow, Perú vino y trayendo un buen nivel. Y yo contentísima porque era una de mis primeras competencias internacionales. Y ya en realidad yo quiero vivir compitiendo, me encanta, es mi pasión. Por la manera como te escuchamos, por la manera como los vemos juntos, ambos se apoyan continuamente en este deporte. Martín te apoyó en este evento. Tú también habrás apoyado a Martín en sus eventos que ha tenido internacionales. Claro, cuando yo no competía, él ya estaba metido en todo esto. Yo siempre he entrenado toda mi vida, siempre me ha gustado. Pese a que antes yo me dedicaba a otra cosa, siempre saliendo del trabajo me iba a entrenar. Y ya cuando éramos enamorados, desde ahí ya él ya competía. Y yo siempre iba a sus competencias, iba llevándole su comida de carga, iba llevándole las cosas que necesitaba, iba a atenderlo. Yo siempre estaba detrás del escenario, o sea, a mí no me veían, pero yo siempre estaba ahí haciéndole la barra y todo. Y yo nunca me imaginé de que iba a estar parada en una tarima con él. Y los dos, cuando yo competí la primera vez, los dos competimos juntos en la misma competencia y los dos salimos ganadores absolutos de ese campeonato nacional. Bueno, Martín, tu historia en el fisicoculturismo, tu historia, ¿cuándo nace? ¿Cuándo nace tu amor por este deporte tan, pero tan exigente? Nace como jugando, hace muchísimo tiempo. Debo remontarme a la época de colegio prácticamente, ¿no? Quinto de secundaria, cuarto de secundaria, donde ya despierta el espíritu competitivo entre nosotros, ¿no? Hay quien hace más planchas en educación física, quien hace más ranas. Ya en ese tiempo había instrucción premilitar, ¿no? Los instructores, tú sabes, eran nuestra sombra, ¿no? Pero nosotros no nos quedábamos atrás. Siempre, como digo, estaba ahí el espíritu competitivo y el espíritu respondón y picón neto de un adolescente rebelde. Entonces esa energía, ese modo de ser lo canalizamos pues a la competitividad netamente, ¿no? Entre nosotros, a ver quién destaca más, quién es más fuerte, quién es más rápido, quién es más resistente. Bueno, así como jugando fue cultivándose, digamos, un gusto por la cultura física, por el ejercicio, por el entrenamiento. Y de los pocos gimnasios que había, pues nosotros ya los recorríamos, los 2 o 3 que habían en Chimbote, los recorríamos con uniforme incluso, fíjate. Mira, y desde esa fecha pues ya andamos viendo las revistas también de competencias, y bueno, nos llamaba la atención porque parecían cuerpos de caricatura, parecían superhéroes. Y te soy sincero, en ese momento yo no decía quiero ser físico-culturista, pero sí decía quiero dejar de ser el flequito que soy, porque te cuento, pesaba 56 kilos cuando terminé la secundaria. Entonces, más o menos como yo. Más o menos éramos como que promoción, pues, ¿no? Bueno, entonces esa situación se pudo revertir poco a poco con el tiempo, y con el tiempo también fue que nos logramos enganchar, digamos, crear un feeling con
con esta actividad, con este estilo de vida que lo convertimos luego y terminamos pues compitiendo. Este deporte me ha dado grandes cosas, me ha ayudado a lograr muchas cosas. Gracias a este deporte he conocido a mi esposa, que es mi bendición más grande. He logrado conocer países que ni imaginaba: España, Estados Unidos, toda Sudamérica, y está la posibilidad de ir nuevamente a Europa, Asia, quién sabe. O sea, tenemos las puertas abiertas y las posibilidades intactas en muchos sentidos. Y eso es algo que yo agradezco profundamente a la vida y a Dios. Y estamos no empezando, pero tampoco hemos terminado. Estamos en carrera y tenemos mucha hambre de gloria y de triunfos y crecimiento en todo sentido. Lili, ¿y tu historia cómo comienza? En realidad también desde colegio. A mí siempre me ha gustado el deporte. Y en el colegio yo estaba dentro del grupo de aeróbica. Entonces desde las 3 de la tarde yo estudiaba en la tarde. Hasta las 6 tenía permiso de irme a practicar. Y practicaba todos los días. Entonces era lo que me gustaba. Incluso yo me compré mi bicicleta, mi step, mi colchoneta, tenía mi música. Y encerrada en mi cuarto hacía 2 horas de una rutina funcional. Ya desde los 16, 15 años ahí ya estaba en todo eso. No tanto las máquinas, más era lo cardiovascular. Y ya luego con el tiempo vi que era muy delgada y empecé a trabajar con máquinas. Y me gustó, le perdí el miedo y empecé a ganar peso también, a ganar masa muscular sin ganar grasita. Ya. Luego de ahí, ya con 2 años entrenando, lo conocí a él.